Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión y de Primer Plano. Acabo de regresar de unas vacaciones que pasé con mi familia y después de los improperios y amenazas que el expresidente hoy sometido a juicio, Jaime Lucinchi, le dirigiera a nuestro compañero de trabajo, Luis Guillermo García, he tenido oportunidad de ver una serie de columnas pagadas en los cuales se difama a Radio Caracas Televisión, al Diario de Caracas y a mi persona. La autoría intelectual de esas columnas está tan clara como la de los sobres bomba, y ellas todos sabemos que son pagadas por intereses muy vinculados a los dos expresidentes sometidos a juicio. En esas columnas se han gastado varios millones de bolívares por semana durante ya más de 4 años. Las amenazas e improperios del presidente Lucinchi no son nada nuevo. Varios periodistas vinculados a estos medios han tenido oportunidad de recibirlos y periodistas vinculados a otros medios también. Recuerdo los casos de José Vicente Rangel, Napoleón Bravo, Miguel Enrique Otero, Alfredo Peña, Carlos Sicilia y la paliza famosa que le dieron al senador Alfredo Tarre Murci. De manera que ya los medios de comunicación social venezolanos están acostumbrados a esto. Por otra parte, en la historia contemporánea de Venezuela, este tipo de persecución y de difamación de los medios o contra los medios de comunicación social tampoco es nada nuevo. Hace algunos años le tocó recibirlo al Universal y su director, Luis Teófilo Núñez, tuvo que sufrir cárcel, destierro, improperios, difamaciones durante 2 gobiernos de muy distintos signos. Más tarde le tocó al editor Miguel Ángel Capriles, propietario de los diarios Últimas Noticias y El Mundo, quien también tuvo que sufrir persecución, cárcel, etcétera, y amparadas por 2 partidos políticos muy distintos, muy diferentes el uno del otro. Posteriormente le tocó al editor Jorge Olavarría, propietario de la revista Resumen, y también pues tuvo que correr una suerte parecida, incluyendo un intento fallido de asesinato. Él, más recientemente, le tocó al diario El Nacional y tanto su director Alfredo Peña como su vicepresidente Miguel Enrique Otero fueron objeto de todo tipo de difamaciones, persecuciones, etc. Ahora nos toca a nosotros. Lamentablemente es el precio que tenemos que pagar los medios de comunicación social y quienes trabajamos en ello por cumplir con nuestro deber de informar al país lo que está ocurriendo. Y hemos observado que cada vez que se presenta una denuncia bien fundamentada, bien documentada, las reacciones son más violentas. Se ve que a ellos no les importa mucho la denuncia no sustentada, la que les preocupa es la que está muy bien sustentada. En el caso del expresidente Jaime Lucinchi, como les dije en oportunidades anteriores, el problema fundamental radica en la forma como él trató la deuda externa. En un acto de una irresponsabilidad que no tiene parangón en la historia de Venezuela, de un entreguismo que no hemos conocido jamás en nuestra historia, el presidente Lucinchi le entregó las reservas internacionales de Venezuela y el destino económico del país por un periodo no menor de 12 años a la banca extranjera, reconociendo deudas ilegales, pero sustanciadas y documentadamente probadas como ilegales. Yo recuerdo cuando tuve el privilegio de servir en el directorio del Banco Central de Venezuela en 1980 bajo la presidencia del doctor Carlos Rafael Silva, cómo nosotros rechazamos un proyecto de refinanciamiento que se solicitaba porque la mayoría de las deudas que se pretendía refinanciar eran ilegales. Esas mismas deudas, sin embargo, en 1986 fueron reconocidas. Dineros que no habían entrado al país. Vagabunderías y picardías de toda especie cometidas no solo por funcionarios venezolanos, sino también por funcionarios de los bancos. Sin embargo, el 26 de febrero de 1986, en un acto histórico por lo grotesco, por lo traidor, por lo lamentable que ha sido para todos los venezolanos, el gobierno presidido por Jaime Lucinchi reconoció todos esos compromisos e hipotecó al país por muchos años. En esa oportunidad, el expresidente Lucinchi dijo que lo hacía
por temor, por miedo a las consecuencias de no firmar. Voy a recordar sus palabras exactas. Él dijo: diferir la firma habría significado introducir un elemento peligroso de inseguridad y desconfianza en lo interno, en nuestras relaciones con la comunidad financiera internacional y con los gobiernos de otros países con los cuales mantenemos flujos de comercio que son vitales para nuestro desenvolvimiento económico. De manera que es obvio que el consentimiento para la firma de ese contrato tan lamentable para los intereses de Venezuela fue obtenido por lo que en derecho se llama violencia, o sea, por amenaza, fue firmado por miedo. 2 años después, cuando se agotaron las reservas de Venezuela y se hizo evidente que no podíamos seguir cumpliendo ese compromiso, el expresidente Lusinchi cambió su cuento y dijo que había firmado, que lo habían engañado, que motivó aquella graciosa expresión del expresidente Luis Herrera Campins cuando le contestó que tarde piaste, pajarito. De manera que no sabemos si fue que lo engañaron, como dijo 2 años más tarde de la firma del convenio, o si fue por miedo, por las amenazas que él veía que firmó en 1986. El hecho es que el país lamentablemente ha quedado hipotecado por muchos años y no podremos recuperarnos económicamente por mucho tiempo, ya que ese contrato luego fue refinanciado en unas condiciones ligeramente menos malas, pero también muy dañinas y muy peligrosas. Al terminar la exposición que yo hice sobre este tema el día 5 de marzo en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, viendo la cara de preocupación de muchos de los amigos y personas conocidas que estaban presentes en la conferencia, yo dije esto que mantengo hoy en día. El artículo 51 de nuestra Constitución nos da el derecho y nos impone el deber de honrar y defender la patria y de resguardar y proteger los intereses de la nación. Y eso es lo que tratan de hacer los medios de comunicación social todos los días, cuando con mucho desagrado nos vemos obligados a exponer todas estas picardías, vagabunderías o cobardías de nuestros jefes de Estado o de los equipos de gobierno que han llevado a este país tan grande, tan lleno de recursos, a la situación tan lamentable en la que se encuentra hoy en día. Y esa, en el fondo, es la única satisfacción que uno deriva de este trabajo incómodo y difícil, cuando uno ve que esos señores están hoy sometidos a juicio por las irresponsabilidades con que actuaron, por la falta de patriotismo que tuvieron, por la falta de consecuencia con la gente que los respaldó y los llevó a esas posiciones tan dignas y tan importantes. Ojalá en el curso de esos juicios, tanto el expresidente Lusinchi como el expresidente Pérez encuentren respuestas dignas, respuestas a la altura para ese pueblo que tuvo confianza en ellos. A continuación, los invito a ver nuestra emisión regular de Primer Plano. El invitado es el diputado Gonzalo Pérez Hernández. Como decíamos hace un momento, nuestro invitado de esta noche es el diputado Gonzalo Pérez Hernández. Se hizo famoso durante una campaña electoral con aquel lema de Gonzalo habla claro. Esta noche tendremos oportunidad de oírlo hablar claro. El diputado Pérez Hernández ha tenido una amplia e importante actuación en el Congreso Nacional, sobre todo en lo que se refiere a investigaciones de carácter financiero. Sus investigaciones en el caso Recadi llevaron a que se le dictara autodetención a 7 ministros y 3 presidentes de instituciones importantes del Estado venezolano, todos los cuales fueron luego echados para atrás, ¿no? Así fue. ¿Por qué? Bien, porque era muy difícil que aquella Corte Suprema de Justicia, controlada por Acción Democrática y sobre todo presidida por Otomarín Gómez, en verdad no atendiera a las exigencias de esa organización política. Allí cayeron por autodetención 7 ministros, entre ellos uno que posteriormente fue gobernador del estado Guárico, y 3 presidentes de instituciones, como tú has dicho, Fondo de Inversión de Venezuela, Banco Central de Venezuela e Instituto de Comercio Exterior. Bueno, era la Venezuela de aquella época, porque yo siento que están cambiando las cosas y estamos viviendo una época distinta. En un caso en el que tú has tenido una actuación muy importante, el caso de los 250 millones de la partida secreta, ha llevado a la destitución del presidente de la República, o sea, para ponerlo en términos que entiendan todos nuestros televidentes.
¿Tú crees que eso es reflejo de ese cambio que tú ves en la Corte? Sí, es un reflejo cierto. Es un reflejo cierto del cambio de actitud, de conducta que se está observando, no solo en las jerarquías que están al frente de estas instituciones, sino también la conducta política. Ellos se han reducido enormemente, y lo debo decir con la mayor sinceridad. Yo creo que a partir del 4 de febrero del año de 1992, allí se levantó el telón y cayeron las caretas. Y el país tomó verdaderamente preocupación por conocer quién era quién. Y de ahí en adelante, en función del temor que se ha venido manteniendo respecto de nuevas azonadas militares, se ha ido cediendo por parte del poder político que mantiene, de la clase política dominante del país, un control férreo de todas las instituciones. Aquí para designar verdaderamente hombres en la Fiscalía General de la República, en la Contraloría, en la Corte Suprema de Justicia, en el Consejo de la Judicatura, verdaderamente instituciones importantes para la administración de justicia y el Estado de Derecho venezolano, debían pasar por el control, ese férreo que mantienen estas estructuras partidistas combinadas y mancomunadas a los efectos de reservarse quienes van allí, para posteriormente darles instrucciones y sentirse debidamente amparados. Afortunadamente eso ha ido cayendo y yo siento que se ha ido debilitando esa estructura superior, porque se han dado cuenta también que los hombres que han ido cayendo son hombres que hoy en día están sometidos al desprecio público por razones de todos conocidos. Y tras esa aureola, entre comillas, de mala reputación, se sienten rayados si acaso tratan de defenderlos como los defendían antes. Los han ido abandonando, los han ido separando, muy sutilmente. Pero ya Carlos Andrés Pérez y Jaime Lucinchi no son los hombres que verdaderamente gobernaban Acción Democrática como hacían en el pasado. Ya han dejado de tener ese poder. En los últimos tiempos, una de las investigaciones que más preocupación ha causado ha sido la relacionada con unas cuentas corrientes y otras cuentas de depósito que supuestamente mantenía el presidente Carlos Andrés Pérez en algunos bancos del exterior. El presidente Pérez respondió que él no tenía cuentas en el exterior y ofreció su colaboración para aclarar esa situación. ¿Cuál es el estado actual de la investigación que realiza la subcomisión que tú presides? Bien, Marcel, mira. El presidente Pérez trató de descalificar esa documentación, diciendo en primer término que se trataba de una documentación forjada, que esas cuentas no existían, que jamás en su vida tuvo cuenta en el exterior, ni siquiera una chequera, mucho menos cuenta mancomunada con la señora Matos. Cuando esto llega al seno de la comisión especial, que yo presido en la Comisión de Contraloría, entonces comenzamos, fue a lograr la autenticidad de esta documentación. Allí fuimos a varios bancos venezolanos, como también citamos a personas que en Venezuela residían y habían entregado cheques a la señora Matos, y todo se fue comprobando que ciertamente esos cheques obedecían a el manejo operativo que se nos había entregado por fotocopia por parte del senador Fernández Daló. De tal manera que logramos la autenticidad. Sí son auténticas esas documentaciones. ¿Y cuál es la documentación que es auténtica entonces? Bueno, toda la que se nos ha suministrado y que hasta ahora nosotros hemos procesado ¿Y qué prueba, en Venezuela. ¿Qué prueba esa documentación? Prueba muchas cosas. Por ejemplo, hay un caso que evidencia que el administrador de Miraflores, el señor Tirso Ramos, que es un hombre muy leal y muy amigo del señor Carlos Andrés Pérez y de la señora Matos, siendo administrador de Miraflores, obtuvo un dinero en efectivo, 3 millones de bolívares, dice él, con lo cual se compraron unos cheques en el Banco Ítalo-Venezolano a finales del año 91 y al comienzo del año 92. Fueron 4 cheques por $100.000 cada uno, por $10.000 cada uno. Eso fue aproximadamente 2.400.000 y tantos mil bolívares. Pero ese dinero, dice él, que no lo sacó de Miraflores, sino que se iba a su casa donde tenía el dinero en efectivo, se lo entregaba a Alejandro Martínez, que es el mensajero de Miraflores, y entonces lo dejaba en la puerta del banco y entonces este señor compraba el cheque a nombre de estos bancos de Nueva York y posteriormente los cheques aparecieron
acreditado a la cuenta de la señora Matos, cuentas mancomunadas con el presidente Pérez. En principio, para ello era sumamente difícil poder aceptar que el administrador de Miraflores, Tirso Ramos, hubiese dado ese dinero como eventualmente se conoció. Cuando lo citamos al Congreso Nacional, Tirso Ramos dijo que ese dinero se lo había dado un amigo de la señora Cecilia Matos. Cuando se le preguntó por ese amigo, manifestó que se trataba del señor Osvaldo Cisneros. Cuando se le preguntó que cómo se le dio ese dinero y cuándo se le dio ese dinero, entró en contradicciones. Y en contradicciones que evidenciaban que no estaba diciendo la verdad. Si ese dinero se recibió en manos del señor Cisneros, él tenía que haber acertado tanto en cuanto al momento en que él dice que la señora Matos le ordenó ir a buscar ese dinero, que es a finales de diciembre del año 91. Posteriormente dice que fue en el mes de julio que el señor Cisneros le entregó el dinero. Y pues posteriormente dice que sí, que cómo no, que el dinero se le entregó en efectivo. Y cuando se le pregunta que cómo estaba distribuido por denominaciones, dice que la mayoría de ese dinero estaba representado en billetes de 1.000 bolívares. Estamos hablando de finales del año de 1991 en todo caso, y los primeros billetes que entraron en circulación de denominación de 1.000 bolívares no fue ese año, sino el año posterior, el 30 de marzo de 1992. Esto que al principio se observaba como una coartada, en todo caso posiblemente combinada con el señor Cisneros, a los efectos de sacar el dinero de Miraflores, se cae, hasta ahora se ha caído porque sencillamente las contradicciones del señor Tirso Ramos y el desmentido que por una carta nos dirige el señor Osvaldo Cisneros, regresan el dinero de su bolsillo a Miraflores. Ya tenemos por allí algo que evidentemente va a resultar muy provechoso para determinar el origen de ese dinero, porque estamos hablando del administrador de Miraflores, del hombre que dispone los recursos en Miraflores y utiliza un mensajero de Miraflores y va a un banco donde él personalmente no podía ir porque no se lo hubiesen vendido, sino que se lo vendían quien habitualmente iba al banco italo-venezolano a comprar estos cheques, al señor Martínez. De tal manera... Cuando se entregan cantidades de dinero en efectivo tan grandes, ¿no se averigua el origen de esos fondos? Bien, esa ya es una labor que tendrá la comisión que realizar a los efectos de conocer ciertamente si ese dinero salió del bolsillo de alguna persona, colaborador de la señora Cecilia Matos, o salió de Miraflores. Porque es que de Miraflores podríamos pensar, se podría evidenciar que ciertamente no es de allí o es de allí, por el manejo de las cuentas, pero es que enfrente hay un edificio, y ese edificio se llama el edificio administrativo del Ministerio de Relaciones Interiores. Y en ese Ministerio de Relaciones Interiores se maneja una partida que todos conocemos como partida secreta. Y hay un momento en que este señor Martínez, que es el que compra los cheques en el Banco Italo-Venezolano, manifiesta, no es que manifiesta, allí se establece en el voucher de compra de que su dirección queda en la esquina de Bolero, número 23. Ahí no queda ninguna casa y queda el edificio administrativo del Ministerio de Relaciones Interiores, de donde pasaban dinero en efectivo para Miraflores. Tú recuerdas el caso de los 250 millones de bolívares, ¿no? Como yo se los mandaba. ¿Con quién? Con Carlos Vera. ¿A quién? Al presidente de la República. Eso dijo en algunas oportunidades el doctor Izaguirre. Entonces es muy posible que el dinero haya provenido de la partida secreta manejada en aquel entonces por el ministro de Relaciones Interiores y pasado a Miraflores. De la explicación que tú das, lo único que está probado es que con dinero en efectivo se compraron cheques en dólares que luego fueron depositados en cuentas de la señora Matos y del presidente de la República. Eso es hasta ahora lo que se ha comprobado. Pero el presidente dice que él no tiene ninguna cuenta en el exterior. Bueno, él podrá decirlo y reiterarse en ello, pero una cosa es lo que él diga, otra cosa es lo que diga la realidad. Por eso queremos ¿Y qué dice la realidad? La realidad nos obliga a nosotros a ir a los Estados Unidos. Ahora, para ir a los Estados Unidos no es fácil. Para ir a los Estados Unidos y obtener la información de estos bancos, hay que ajustarse a la legislación norteamericana. Yo hablé con la asesora jurídica del Republican National Bank, que es donde tienen ellos abiertas estas cuentas. ¿Quiénes son ellos? Carlos Andrés Pérez y Cecilia Matos. Y me dijo, mire, la información podemos dársela siempre y cuando se haga por 3 vías.
Una, que los titulares de las cuentas autoricen a esa comisión. Pedimos la autorización al presidente Pérez, que dijo que él estaba dispuesto a invertir la carga de la prueba, o sea, que a colaborar, pues, para que se averiguara, y lamentablemente el presidente Pérez nos dijo que el Congreso no tenía competencia, que allí lo que se estaba montando era un show, y que por lo tanto no le iba a dar esa autorización, sino a la Fiscalía, a la Contraloría y a la Corte. ¿Y se las dio? Tengo entendido que se las dio, pero también extraoficialmente, por supuesto, tengo entendido que esas autorizaciones están dadas como para que no se investigue. Pero la Contraloría General de la República, por mandato de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, tiene la obligación a exigirle al presidente Pérez le autorice suficiente y irrevocablemente para investigar esas cuentas. Lo que pasa es que el trámite, como es jurídico, no es un trámite político como el que nosotros podemos realizar acá en Venezuela, y con la competencia que tiene el Congreso Nacional de Venezuela para investigar aquí en Venezuela. Entonces, eso es lo que quiere el presidente Pérez, de que las autorizaciones vayan por ese estado sumarial que no se puede revelar. Él no le gusta, Marcel, y tú vas a ver la controversia que se va a presentar en Venezuela cuando nosotros acordemos citar definitivamente a Carlos Andrés Pérez al Congreso Nacional. No va a querer ir porque él le tiene un gran temor al Congreso Nacional, porque eso es un juicio público. Allí no puede esconder la cara ni la verdad, porque allí va a estar enfrente de un conjunto de parlamentarios que tenemos estudiado este caso muy bien. No va a merecer respeto. Que hay tres caminos para investigar las cuentas. Uno, la autorización que él dé, que a ustedes no se las ha dado. Segundo. El segundo camino es la rogatoria, la célebre rogatoria. Hay que ir aquí a un tribunal, el tribunal entonces en función de lo que estime procedente, entonces por vía de la Cancillería se pide al Departamento de Justicia de los Estados Unidos la acción de la consecución de esa documentación. Entonces eso va a un tribunal, el tribunal años. La otra vía es la utilización o la puesta en funcionamiento de un mecanismo previsto entre un acuerdo Estados Unidos-Venezuela y además sugerido por los Estados Unidos. Ese acuerdo prevé la cooperación entre ambos estados a los efectos de la prevención y el control del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas tales como el lavado de drogas, fundamentalmente psicotrópicos, estupefacientes, estas cosas. Y allí se observa que puede utilizarse ese acuerdo por cuanto hay un banco en los Estados Unidos que fue intervenido, que fue creado en Luxemburgo, el Banco de Crédito y Comercio Internacional, el célebre BCCI, un escándalo mundial, ya cerró en todas partes del mundo. Pero ese banco en el año de 1987 tenía aquí en Venezuela unas oficinas. Y por allá por el mes de agosto, siendo candidato presidencial del señor Carlos Andrés Pérez, el representante de ese banco en Venezuela, el señor Akbar Bilgrami, envió una carta a su superior a los efectos de que colabore con la candidatura de Carlos Andrés Pérez. Como era previa, decía, bueno, vamos a colaborar con él, con un cheque le emitiremos para que sea cobrado en enero, una vez ya él, candidato presidencial, en firme el Partido de Acción Democrática, entonces hará efectivo el cheque. Y dice la comunicación que esto le reportará al BCCI dividendos considerables posteriormente. Después de esto vino a Venezuela un señor llamado Gay Faraón. Gay Faraón, uno de los principales accionistas de ese banco. Ese banco lo llaman el Banco de la Droga. Y no era que solamente lavaba dinero producto de la droga, es que traficaba con droga. Ese banco traficaba con armas, sobornaba a políticos en el mundo entero. Y lo sobornaba sobre todo a los efectos de que le suministraran dinero al BCCI de las instituciones de sus estados para campañas electorales. O sea, tú me das el dinero, me depositan allá y entonces yo a ti te doy una parte de lo que podía ser el spread, una parte por encima de los intereses que ellos pagan, una comisión especial. Y para eso tenían, Marcel, una estructura criminal, así como la denominan, de operaciones ilícitas. Y para eso esa estructura que tenía este banco escogía a las personas mediante exámenes psicotécnicos para determinar que la personalidad del individuo se iba a ajustar a la operatividad que se iba a enmarcar tanto en cuanto a estas cuestiones criminales. Bueno, este señor Faraón vino a Venezuela y se reunió en la Horchila
con Carlos Andrés Pérez y la señora Cecilia Matos, y de eso tenemos evidencia, y más que evidencia, testimonio del señor Nelson Meserane, que recientemente fue al Congreso Nacional y así lo manifestó. Este señor estaba muy interesado en el Fondo de Inversiones de Venezuela. Cuando se le preguntó al señor Meserane, caramba, si este señor viene a invertir en Venezuela, viene buscando al Fondo de Inversiones de Venezuela. Bueno, sí, porque el cemento andino parece que había la posibilidad de adquirirlo, pero no se hizo la operación. Pero posteriormente aparece el gobierno de Carlos Andrés Pérez incrementando los depósitos en el BCCI, un banco que ya estaba seriamente cuestionado a nivel mundial. Y lo hace a través del Fondo de Inversiones de Venezuela, que tengo información por expresidentes del Fondo de Inversiones de Venezuela, que eso no lo manejaba directamente el Fondo de Inversiones de Venezuela, sino el Banco Central de Venezuela. Tenemos que llegarle ahora al Banco Central a los efectos de conocer por qué se invertía durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez en este banco de la droga tanto dinero, que se estaba exponiendo ese dinero, pagaban menos intereses, pagaban realmente lo que debían pagar dentro del mercado mundial, a los efectos de que realmente fuese atractiva esa inversión. Los riesgos que se corrían estaban calculados. Tengo entendido que se recupera el dinero. Y esa información nos la ha dado el Fondo de Inversiones de Venezuela. Pero hay que conocer esta relación, porque está muy ligado, pues, el Banco de Crédito y Comercio Internacional a la figura del presidente Pérez. Aún más, en el Senado norteamericano se designa un comité que investigue ese banco. Y después de 4 años, en el año de 1992, se encuentra involucrado a Carlos Andrés Pérez por ser financiado por el Banco de la Droga. De tal manera que nosotros queremos accionar este mecanismo para conocer si los depósitos que iban a esta cuenta mancomunada entre el señor Carlos Andrés Pérez y la señora Cecilia Matos, con instrucciones... ¿Pero qué pruebas tienes tú de que la cuenta es mancomunada? Tenemos un documento firmado por la señora Matos en el año de 1988, donde esas cuentas se mancomunan. Y eso está traducido por un traductor legal venezolano, debidamente registrado, y que evidencia que una cuenta es lo mismo que la otra. Es como una cuenta en reserva para recibir depósitos, y esos depósitos no se manejan con cheques, es las de Carlos Andrés Pérez y Cecilia Matos. Entonces ese dinero va a las Islas Gran Caimán, porque esas instrucciones da Carlos Andrés Pérez cuando apertura la cuenta con la señora Matos en el año de 1985. Y la cuenta ya propiamente dicho, titulada por la señora Matos, como se mancomuna, a través de ese documento del año 88, donde se evidencia que el dinero que obtenga esta cuenta como consecuencia de los réditos, o sea, de los intereses, pasarán a la cuenta de la señora Matos. Pero posteriormente esto, aunque se divirtió un poco, queda el acuerdo. Pero se va observando que comienza entonces a ser manejada la cuenta de la señora Matos con cheques. Y allí se van originando depósitos. Y depósitos de consideración. Se saca dinero para las Islas Gran Caimán, ese paraíso fiscal que está aquí en las Antillas, las Islas del Caribe. Y que sabemos que ahí el secreto bancario es total. Y allí van a invertir en depósitos quienes verdaderamente se han lucrado por vía del narcotráfico, como también por vía del dinero que roban en sus países. Entonces nosotros queremos conocer a través de este mecanismo si ciertamente esas cuentas existen y de dónde sacaron ese dinero. Porque esta comisión no se va a quedar solo en Venezuela. Nosotros creemos que el gobierno de los Estados Unidos, que está consciente por vía del informe del Congreso norteamericano, de Brown y Norris, que están conscientes de esa realidad, que aquí en Venezuela, no solo ya Carlos Andrés Pérez y la señora Matos, aquí hay que ir también sobre la posibilidad de que el BCCI haya invertido en instituciones financieras venezolanas y haya adquirido buena parte del capital de esas instituciones financieras venezolanas. Yo creo que eso es bien importante. ¿Hay la sospecha de que el BCCI invirtió en Venezuela? ¿O hay la sí prueba? Existe la sospecha. La prueba no existe hasta ahora, pero yo creo que se puede encontrar. Así como tú has señalado que en esas cuentas mancomunadas del presidente Pérez y de la señora Matos ingresaba dinero que se piensa puede venir de fondos públicos, el caso que tú citabas de señor Tirso Ramos, también hay cheques de esas cuentas que salían hacia instituciones públicas. Hay pagos que se le hacían o dinero que se le entregaba a la Armada venezolana. ¿Cuál es la relación? O sea, ¿qué interés tenía el expresidente Pérez o la señora Matos en hacerle pagos a la Armada venezolana por miles de dólares? Bien, tú tocas uno de los puntos más críticos por lo que ello comporta y por lo que ello involucra.
Yo debo decirte lo siguiente. Nosotros estamos solicitando una información al Ministerio de la Defensa relacionado con este pago que ordena hacer la señora Cecilia Matos en febrero 16 del año 90, siendo presidente de la República Carlos Andrés Pérez. En febrero del año 90, la señora Cecilia Matos instruye al Republican National Bank de Nueva York, por vía de la señora Isabel Santos, que es la oficial de cuenta designada a estos efectos, para que emita un cheque por $12.970 a favor de la Venezuelan Navy en Miami, por orden de Cecilia Matos, 16 de febrero del 90. ¿Qué ocurre con esta orden? Bien, que el Republican National Bank procede a emitir un cheque por esa misma cantidad a favor de la Venezuelan Navy. Aquí está Republican National Bank, $12.970, 16 de febrero del año 90, por instrucciones de la señora Cecilia Matos contra su cuenta 770, se emite este cheque a favor de la Venezuelan Navy. La Venezuelan Navy es la Armada venezolana, la Marina venezolana, en su delegación destacada en Miami. Con esto y con las reservas y la prudencia requerida, solicitamos información del ministro de la Defensa. La solicitamos el día 5 de agosto y nos llega la respuesta el 6 de septiembre, o sea, un mes después. Respuesta que agradecemos mucho al señor ministro de la Defensa, pero que evidentemente es aleccionadora esta respuesta respecto de cómo se manejaba a los hombres, al soldado venezolano, cómo se le respetaba al soldado venezolano. Mira lo que ocurre. En esta información que nos manda el ministro de la Defensa de hace varios días, el contraalmirante José Manuel Jiménez Roger informa al comandante general de la Armada, y es un informe personal. Él dice aquí que siendo él para el año de 1990 capitán y cumpliendo instrucciones verbales, da esta información, pero desempeñándose como jefe de la oficina de compras de Miami, de la Armada por supuesto, procedió a diligenciar el pago a unas empresas que estaban enviando a Venezuela unas alfombras para Miraflores, para el Ministerio de la Secretaría en el Palacio de Miraflores, como ya vamos a ver. Ahora, él dice que de su propio pecunio, una vez se enviaron estas alfombras para Venezuela, él personalmente pagó a estas empresas un cheque de $3.120 y otros de $9.850, que hacían el total de los $12.970, que es un conjunto, costaban estas alfombras. Más adelante señala el número de los cheques con los cuales él pagó y de la misma manera indica de que para nada pues tuvo que ver en esto la señora Cecilia Matos. Esto comienza a caérsele al contraalmirante José Manuel Roger, porque es muy débil. En primer lugar, no dice de quién recibe las instrucciones a los efectos de comprar esas alfombras. ¿Quién le instruye que compre esas alfombras a este capitán, jefe del Departamento de Compras de la Armada Venezolana en Miami? Debe ser quien posteriormente ordena que se le haga un pago a la Armada. ¿Con qué dinero este joven capitán pudo haber comprado esos $12.970? Es posible que haya sido sus cuentas personales. Exactamente. Ahora, él anexa una comunicación que a él le remite una señora llamada Altagracia Vega. Altagracia Vega aparece en las cuentas de la señora Cecilia Matos con un cheque que le paga a la señora Matos a Altagracia Vega por 2.000 bolívares. Y también en otra oportunidad esta señora Altagracia Vega depositándole $8.000 en las cuentas a la señora Matos, lo que indica de que era una persona muy próxima a la señora Matos. Ahora, ¿qué dice Altagracia Vega el día 16 de febrero a José Jiménez Roger? Le dice que le anexa el cheque por el pago de las facturas arriba indicadas y que están a nombre del Ministerio de la Secretaría del Palacio de Miraflores. Lo que está indicando
de que eso se estaba adquiriendo supuestamente por parte del Palacio de Miraflores, el Ministerio de la Secretaría. Cuando avanzamos, encontramos, sí como no, esta empresa Pols remite estas alfombras acá a Venezuela, al Palacio de Miraflores, al Ministerio de la Secretaría, por $3.120. Y esto está certificado por Néstor Rafael Lara Extraño, general de división, director general del Ministerio de la Defensa, delegación de firma. Aquí tenemos la otra factura. La otra factura también es de Oriental Rax, nombre Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, Palacio de Miraflores, Caracas, Venezuela. Unas alfombras a buzón, que ya sabemos lo que ellas cuestan, por $9.850, que es lo que paga este capitán, que es el jefe de compras de la Armada Venezolana en Miami. Ahora, cuando él más adelante sigue mostrando documentos, nosotros observamos dos cosas: que el cheque que ordena la señora Cecilia Matos se elabore a favor de la Armada Venezolana, lo cobra él, y lo cobra él sin el endoso de la Marina Venezolana. Es posible que le haya tenido competencia como jefe de compra a los efectos también de movilizar cuentas y endosar cheques. Que el cheque se hace a la Armada Venezolana, pero es cobrado por el contraalmirante Roger personalmente. Pues va a su cuenta. Va a su cuenta. En el banco donde él gira los cheques con los cuales paga las alfombras. Ahora, él dice, ¿cuáles son las irregularidades en esto? Bueno, aquí hay una gran irregularidad. En primer lugar, ¿cómo es posible que la señora Cecilia Matos esté comprando unas alfombras para que sean remitidas a Venezuela y ponga como dirección el Palacio de Miraflores? Y ponga como dirección concretamente dentro del Palacio de Miraflores el Ministerio de la Secretaría. ¿Cómo se explica que esté utilizando a la Armada Venezolana, al jefe de compras de la delegación de la Armada Venezolana en Miami, para que compre estas alfombras? ¿Cómo es posible que un militar venezolano se preste para esto, cuando realmente esas no son sus funciones? Además, no lo está haciendo a nivel personal, porque si lo estuviese haciendo a nivel personal, debería haberse emitido el cheque no a favor de la Armada Venezolana. La señora Cecilia Matos debió instruir que se le pague al capitán Roger en todo caso, y no a la Armada Venezolana. ¿Por qué se involucra a la Armada Venezolana en esto? Pero aquí hay algo adicional que verdaderamente tendrá que ser esclarecido en el transcurso de las próximas semanas. Uno de los cheques con los cuales paga estas alfombras este capitán, Manuel Jiménez, Roger, se observa alterado, por no decir forjado. Este es un cheque que supuestamente él emite para pagarle a esta empresa, que es la que ha remitido buena parte de la alfombra a Venezuela. Pero aquí se ve que esto está adulterado, como también la cantidad está adulterada. ¿Qué significa adulterada? Que ahí estaba otra cantidad, ya estaba otro nombre, no solamente en guarismos, en números, sino también en letras. Aquí se ve que se monta. Queremos el original de este cheque, como nos lo está certificando aquí la delegación, por delegación de firma, el general de división, Néstor Rafael Lara Extraño, porque esto nos llega a nosotros de las fuerzas del Ministerio de la Defensa de Venezuela. De tal manera que esto lo que evidencia el cómo se utilizaba a miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas por parte de la señora Cecilia Matos para realizar sus compras, quizás no solo para obtener buenos precios, sino también para que, siendo remitido por vía del Palacio de Miraflores, tuviese menos problemas, tanto en cuanto al transporte. Porque ¿cómo vinieron esas alfombras a Venezuela? ¿Vinieron por avión o vinieron en buque de la Armada Venezolana? Esto hay que investigarlo también. ¿Y se liquidaron los derechos arancelarios correspondientes? Aquí no se observa. Yo llamé al comandante general de la Armada, al vicealmirante Maucó Quintana, quien ha tenido, entiendo, algún interés por estas cosas, además su competencia, porque él es el comandante general, y pienso conversar con él. Porque es que yo pienso, Marcel, también, de que aquí el propio ministro de la Defensa ha debido ordenar, en virtud de la lectura de esta barbaridad, abrir una investigación a fondo. ¿Cómo es esto?
Pero lo que evidencia eso es que el ministro de la Defensa no está dispuesto a seguir ocultando esas cosas, porque si no, si ese documento lo hubieras pedido tú hace un tiempo, no te lo hubieran entregado. Bueno, sí. Otro ministro de la Defensa no lo hubiese entregado. El ministro mandó a hacer la investigación, encontró que se había usado a la Armada venezolana para que hiciera gestiones de compra a favor de particulares, usando el nombre del Palacio de Miraflores para que se trajera a Venezuela, presumiblemente en buques o aviones de la Armada venezolana, para que no se liquidaran los derechos arancelarios. Y es lo que te está diciendo es que él no está dispuesto a seguir ocultando esas vagabunderías. Pero no solamente debe ser el Congreso el que investigue, también internamente la Contraloría de las Fuerzas Armadas venezolanas tiene que haber abierto un proceso investigativo para determinar realmente qué fue lo que pasó allí. Yo creo que sí, cómo no, le agradezco mucho al ministro de la Defensa, pues el que no haya dado esta documentación y no nos la haya ocultado o tratar de esperar a que nosotros insistiéramos, y como están las cosas que no están nada bien, ha podido hacerlo. Por el contrario, ha tenido la mejor disposición de que estas cosas salgan a la luz pública, que me la ha enviado, porque sabe que en el Congreso Nacional no ocultamos nada, y sobre todo nosotros. Y en las Fuerzas Armadas tampoco ocultan nada porque te enviaron la documentación. Esperemos que sea así. A raíz de la investigación de los 250 millones de bolívares de la partida secreta, se han utilizado muchos argumentos de por qué se hacían esas cosas. Y uno de los argumentos es que esa era la manera como se manejaban la partida secreta y los fonditos que quedaban por aquí y por allá para luego convertirlos en dólares. Y de hecho se ha señalado que durante el gobierno del expresidente, también sometido a juicio, Jaime Lucinchi, se hacía lo mismo. ¿Es cierto eso? De eso tenemos evidencia, y tengo una que es bien importante. Debo decirte que hemos estado tras la pista de toda la partida secreta utilizada con dólares preferenciales y posteriormente con dólares libres por parte del Ministerio de Relaciones Interiores. Allí sale a relucir esto, que evidencia el poco apego que se tenía por parte del presidente de la República a los efectos del manejo correcto, como dice la ley orgánica. ¿Cuál presidente? De salvaguarda, la ley orgánica de la Contraloría General de la República. ¿Pero cuál de los expresidentes? Los dos, en este caso Lucinchi. ¿Qué pasa aquí? Aquí tú vas a ver cómo se utilizaba la partida secreta para lo que no debía utilizarse. Es bueno que te diga que la partida secreta por parte del Ministerio de Relaciones Interiores se utilizaba a los efectos de pagar a los empleados de la DICIPU fundamentalmente, como también al resguardo y a la protección de personalidades y a la movilización de todo lo que es el equipo de seguridad y de los cuerpos de seguridad del Estado. Para eso es la partida secreta. Pero la partida secreta, para seguridad y defensa, se maneja en dinero en efectivo. Y cuando se maneja en dinero en efectivo y se pide en efectivo, es para pagar en efectivo, no es para pagar en cheque. Los casos que hemos investigado y por los cuales se han sancionado a Lucinchi y a Carlos Andrés Pérez es porque han emitido cheques. O bien abierto cuentas o han tratado de comprar dólares y comprado dólares y han salido a reducir los cheques. Aquí está otro. Esto es del 11 de enero del año de 1989. O sea, ya ha elegido Carlos Andrés Pérez presidente, faltando 20 días para que tomara posesión. Así es. Allí se aprueba una rectificación de partida por aproximadamente 13 millones y tantos bolívares. Concretamente son 13.692.000 bolívares. Si se está aprobando una rectificación de partida, la ley dice, para poderse aprobar una rectificación de partida, la ley orgánica del régimen presupuestario, tiene que hacerse sobre dos bases fundamentales. O que haya insuficiencia, que no la había, porque el presupuesto del año de 1989 no se podía haber agotado en 10 días, o que verdaderamente exista una situación imprevista que obligue a una rectificación a los efectos de dar dinero a estos cuerpos de seguridad del Estado a los fines de que atiendan esa emergencia que por imprevista no fue concebida dentro del presupuesto ordinario. Bien,
El día 11 de enero de 1989, ya próximo a entregarle el presidente Lucinchi al presidente Pérez, allí se produce una especie de raspado de olla también. Se aprueba, de acuerdo con lo que dice este documento emanado de la Oficina Central de Presupuesto, de que se rectifica o modifique esta partida por 13.600.000 y tantos bolívares. Para lo siguiente, los recursos objeto de esta solicitud serán destinados a gastos de seguridad del Estado a fin de mantener el orden público en todo el territorio de la República. Era para mantener el orden público en todo el territorio de la República. Estás pidiendo bolívares y en efectivo. El mismo 11 sale la Gaceta. Fíjate tú la premura con que están realizando esta operación. El mismo 11 solicitan a la Dirección General Sectorial de Divisas para Importación del Ministerio de Hacienda que esos 13 millones y tantos bolívares se lo conviertan en dólares preferenciales. El día 16 ya el Banco Central de Venezuela está diciendo que sí, que como no, que tienen esos dólares a la disposición del Ministerio de Relaciones Interiores. ¿Cuántos dólares eran? 934.000 dólares, casi $1 millón. Ahora, en la solicitud que se hace al Banco Central de Venezuela por parte del Ministerio de Relaciones Interiores, tanto en cuanto el Banco Central le entregue ese dinero en efectivo, se cambia la cosa. Se dice primero que es para una importación mediante cartas de crédito. Ah, el mismo caso de los 250 millones. El mismo cuento millones. de los 250 millones de bolívares. Pero ocurre que pasa a ser beneficiario, no al Ministerio de Relaciones Interiores, sino una compañía de seguros. Seguros Horizonte, compañía anónima. Seguros Horizonte es una aseguradora del Estado venezolano, adscrita al Ministerio de la Defensa también. Uno podría pensar, bueno, sí, cómo no, caramba, es el Ministerio de la Defensa, se le están dando 934.000 dólares, como no preferenciales, eso puede ser para seguridad y defensa. No, eso no es para seguridad y defensa. Tú no puedes contratar con billetes en bolívares, comprándolos en dólares además, lo que es una póliza o pagar una póliza. Cuando una póliza se tiene la obligación de cancelarla por parte del Estado, cualquier ministerio, incluyendo el Ministerio de la Defensa, sencillamente se presupuesta en el presupuesto ordinario. Y si se requiere alguna partida adicional, evidentemente que tiene que irse bien a una rectificación o a un crédito adicional, pero se especifica que es para eso. Ahora ocurre, sencillamente, que aquí se observa que esta compañía de seguro que opera en Venezuela deja de ser secreto lo que se tiene por secreto porque recibe además dólares preferenciales. Esto está evidenciando la manera como se manejaba también durante el gobierno del presidente Lucinchi la partida secreta, que cuando uno observa cómo trataron de disimular esto, también muestran completo realmente lo que son. Ellos obtienen el dinero por vía de una orden de pago que emite el Banco Central de Venezuela de acuerdo con la resolución del Ejecutivo Nacional. Tiene a su disposición Ministerio de Relaciones Interiores 13 millones y tantos bolívares. Entonces, ¿qué hacen con esos 13 millones de bolívares? No compran el cheque directamente para disimular la cuestión, sino que lo llevan al Banco Industrial. Y entonces lo depositan en el Banco Industrial. Y del Banco Industrial, Marcel, emiten a mano un cheque a favor del propio Banco Industrial de Venezuela por esa misma cantidad, a los fines de que se haga un cheque a favor del Banco Central de Venezuela. Y con el cheque y no la orden de pago, es que pagan, con el cheque del Banco Industrial de Venezuela, es que pagan los dólares que posteriormente entregan a Seguros Horizontes. De esta manera se venía manejando la partida secreta. En la partida secreta, aún más, Marcel, durante la época del presidente Lucinchi, tenemos información y estamos tras pistas. Se compraba por vía de rectificaciones de partidas, como también por el presupuesto ordinario del Ministerio de Relaciones Interiores, dólares preferenciales, porque lo que pidiera el ministerio se le entregaba todo por parte del Banco Central de Venezuela, sin pedir mayores informaciones, violando, inclusive, te repito, la ley orgánica del régimen presupuestario, que decía que para cualquier rectificación de partida había que
solicitar la información de la Oficina Central de Presupuesto. Esto no se hacía. Directamente, deme los dólares. Se los daban. Iban al Mercado Libre y entonces los vendían. Y al venderlos obtenían más bolívares. Y entonces con esos mismos bolívares compraban más dólares, también haciendo ver Ya tenía como una centrífuga. Es una centrífuga, exactamente. De esa manera también se manejó la partida secreta y de esa manera también, de esa manera irresponsable, se manejaron los dólares preferenciales por parte de Recadi, también en la época del presidente Lucinchi. Y para esta época, debo decirte, el ministro de Relaciones Interiores era el doctor José Alberto Consalvi. Simón Alberto Consalvi, que está en los Estados Unidos, creo que es nuestro embajador. Es nuestro embajador en Washington. Bueno, tendrá que venir acá, tendrá que rendir información a los efectos de conocer por qué se hizo esta centrífuga para tratar de disimular un pago que se quería hacer a Seguros Horizonte. ¿Y qué se paga a Seguros Horizonte? Una empresa del Estado venezolano, considerémosla así, adscrita, como dije anteriormente, al Ministerio de la Defensa. Eso queremos saberlo, porque a mí se me ha informado, inclusive José Vicente Rangel, en su programa, dijo en una oportunidad que aquellas irregularidades que cometían los administradores oficiales de las Fuerzas Armadas dentro de estas instituciones eran cubiertas, las multas eran cubiertas por este seguro. ¿Es eso así? A eso vamos a llegar. Ahora, frente a toda esta olla de corrupción que se ha destapado, cuando uno ve a dos expresidentes de la República complicados en estas trampitas, porque en el fondo, o sea, uno dice si fueran cosas grandes, pero son como pequeñas vagabunderías, pequeñas trampitas, que si saca unos bolívares de la partida secreta para comprar unos dólares, entonces los vendes en el mercado libre y entonces consigues más bolívares y con eso compras más dólares. O sea, estamos hablando de raterismo. O cómprame unas alfombras, pero di que son para el Palacio de Miraflores, así vienen en barcos del Estado y no pagamos el flete y no pagamos el arancel como lo tiene que pagar cualquier ciudadano. O sea, es bien deprimente, ¿no? Déjame decirte. Pero ¿a qué va a llevar todo esto? Yo quisiera que me llevara a una cuenta que no dudo que es de Carlos Andrés Pérez y que está ubicada en Suiza. Esa cuenta recibe por lo menos $400.000 por instrucciones de la señora Mato en el año de 1990. Concretamente el 7 de octubre del año de 1990. Ella instruye al Banco República National Bank de Nueva York a que transfiera a una cuenta en el Banque National de París, pero con sede en Ginebra, Suiza, $400.000. Y el titular de la cuenta es Capri. Capri es Carlos Andrés Pérez Rodríguez. Eso es lo que se nos ha informado. Yo quisiera que en verdad nosotros pudiéramos tener la ocasión de llegarle a estas cuentas, porque evidentemente que ahí es donde está lo grueso. Estas son minucias, pero las minucias dejan rastro y por los rastros se llega a lo gordo. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, amigos. La verdad que lamento que hayan tenido que hayamos tenido que conocer estas cosas tan desagradables y o sea, que nos hacen sentir mal como venezolanos, ver cómo nuestros expresidentes Marcela, a mí me hace actuaron. sentir bien. ¿Sabes por qué? Porque significa, es cierto, de que uno pone en riesgo su propia vida y la tranquilidad de su familia y de las personas que le tengan aprecio. No es menos cierto que todos los que estamos involucrados en esto, lo estamos haciendo a conciencia, que hay que acabar con esto, Marcel. En verdad, a mí me satisface de que se estén viniendo abajo, porque esto que se mantenía oculto y que se observaba, lo hacían hasta con arrogancia, dominando todas las instituciones del Estado, Marcel, no puede ser. Todas esas instituciones están controladas y penetradas por ellos. Es una mafia combinada, una mafia que domina leyes, una mafia que domina los aparatos policiales y represivos y preventivos del Estado venezolano. Te domina el ejército, las Fuerzas Armadas en general. No puede ser, estos hombres tienen que verdaderamente mostrarse ante el país tal y cual como son. Y por eso yo siento verdaderamente regocijo en mi trabajo, en la lucha que está dando el Fiscal General de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Contralor General, la propia Comisión de Contraloría del Congreso Nacional.
3 diputados, Nelson Chiti, Orlando Fernández Medina y yo, nos dedicamos, pero a fondo en verdad, al riesgo que pudiésemos correr en proporcionarle al país el conocimiento de lo que estaba pasando con estas cosas. Esto es bueno que se sepa y que realmente se sancionen a los responsables, que el país abra los ojos, porque tiene el país que abrir los ojos y tiene que saber quién es quién. Y en estos procesos electorales, quienes queremos verdaderamente a la democracia, tenemos que hacerle ver quiénes somos a los efectos de que cuando vayan a sufragar su voto, no voten por quienes han votado. Porque si siguen votando por quienes han votado, el país va a seguir en sus manos. Y si sigue en sus manos, cada vez estaremos peor. El doctor Velázquez no puede hacer casi nada, porque esas estructuras como están entrelazadas y aquella madeja impide que pueda hacer algo. Demasiado está haciendo ese señor y demasiado hemos ganado con ese señor. Por eso es que te digo, Marcel, aquí tenemos la necesidad imperiosa de que el próximo presidente de la República sea un hombre verdaderamente honesto, un hombre que no transija con esas estructuras partidistas. Eso hay que reventarlo, hay que sacarlos del Congreso Nacional, porque el Congreso sí tiene poder, y lo acaba de evidenciar. Carlos Andrés Pérez no cayó por las armas, por las bayonetas, cayó por la ley. Y eso lo hizo el Congreso Nacional fundamentalmente. Tienes razón, Gonzalo, pero no podemos evitar, o sea, yo como venezolano me siento mal de ver que dos compatriotas que fueron elegidos con el voto mayoritario de nuestro país hayan terminado así en esta situación tan vergonzosa. Ambos sometidos a juicio, ambos despreciados por la gente, rechazados, y pues uno se siente mal. Yo comprendo tu punto de vista. Desde el punto de vista humano es verdad, es verdad. Sabemos lo que está sufriendo su familia, es verdad. Pero también sufre la mía y sufre la de mucha gente que padece las consecuencias de los errores y las barbaridades que ellos han cometido. Llegó la hora, Marcel. Intereses de Venezuela fue obtenido por lo que en derecho se llama violencia, o sea, por amenaza, fue firmado por miedo. 2 años después, cuando se agotaron las reservas de Venezuela y se hizo evidente que no podíamos seguir cumpliendo ese compromiso, el expresidente Lucinchi cambió su cuento y dijo que había firmado, que lo habían engañado, que motivó aquella graciosa expresión del expresidente Luis Herrera Campins cuando le contestó que tarde piaste, pajarito. De manera que no sabemos si fue que lo engañaron, como dijo 2 años más tarde de la firma del convenio, o si fue por miedo, por las amenazas que él veía que firmó en 1986. El hecho es que el país lamentablemente ha quedado hipotecado por muchos años y no podremos recuperarnos económicamente por mucho tiempo, ya que ese contrato luego fue refinanciado en unas condiciones ligeramente menos malas, pero también muy dañinas y muy peligrosas. Al terminar la exposición que yo hice sobre este tema el día 5 de marzo en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, viendo la cara de preocupación de muchos de los amigos y personas conocidas que estaban presentes en la conferencia, yo dije esto que mantengo hoy en día. El artículo 51 de nuestra Constitución nos da el derecho y nos impone el deber de honrar y defender la patria y de resguardar y proteger los intereses de la nación. Y eso es lo que tratan de hacer los medios de comunicación social todos los días, cuando con mucho desagrado nos vemos obligados a exponer todas estas picardías, vagabunderías o cobardías de nuestros jefes de Estado o de los equipos de gobierno que han llevado a este país, comunicación social, tampoco es nada nuevo. Hace algunos años le tocó recibirlos al Universal y su director, Luis Teófilo Núñez, tuvo que sufrir cárcel, destierro, improperios, difamaciones durante 2 gobiernos de muy distintos signos. Más tarde le tocó al editor Miguel Ángel Capriles, propietario de los diarios Últimas Noticias y El Mundo, quien también tuvo que sufrir persecución, cárcel, etcétera, y
amparadas por dos partidos políticos muy distintos, muy diferentes el uno del otro. Posteriormente le tocó al editor Jorge Olavarría, propietario de la revista Resumen, y también pues tuvo que correr una suerte parecida, incluyendo un intento fallido de asesinato. Él, más recientemente, le tocó al diario El Nacional y tanto su director Alfredo Peña como su vicepresidente Miguel Enrique Otero fueron objeto de todo tipo de difamaciones, persecuciones, etc. Ahora nos toca a nosotros. Lamentablemente es el precio que tenemos que pagar los medios de comunicación social y quienes trabajamos en ellos por cumplir con nuestro deber de informar al país lo que está ocurriendo. Y hemos observado que cada vez que se presenta una denuncia bien fundamentada, bien documentada, las reacciones son más violentas. Se ve que a ellos no les importa mucho la denuncia no sustentada, la que les preocupa es la que está muy bien sustentada. En el caso del expresidente Jaime Lusinchi, como les dije en oportunidades anteriores, el problema fundamental radica en la forma como él trató la deuda externa. En un acto de una irresponsabilidad que no tiene parangón en la historia de Venezuela, de un entreguismo tan grande, tan lleno de recursos a la situación tan lamentable en la que se encuentra hoy en día. Y esa en el fondo es la única satisfacción que uno deriva de este trabajo incómodo y difícil, cuando uno ve que esos señores están hoy sometidos a juicio por las irresponsabilidades con que actuaron, por la falta de patriotismo que tuvieron, por la falta de consecuencia con la gente que los respaldó y los llevó a esas posiciones tan dignas y tan importantes. Ojalá en el curso de esos juicios, tanto el expresidente Lusinchi como el expresidente Pérez encuentren respuestas dignas, respuestas a la altura para ese pueblo que tuvo confianza en ellos. A continuación, los invito a ver nuestra emisión regular de Primer Plano. El invitado es el diputado Gonzalo Pérez Hernández. Como decíamos hace un momento, nuestro invitado de esta noche es el diputado Gonzalo Pérez Hernández. Se hizo famoso durante una campaña electoral con aquel lema de Gonzalo habla claro. Esta noche tendremos oportunidad de oírlo hablar claro. El diputado Pérez Hernández ha tenido una amplia e importante actuación en el Congreso Nacional, sobre todo en lo que se refiere a investigaciones de carácter financiero. Sus investigaciones en el caso Recadi llevaron a que se le dictara autodetención a 7 ministros y 3 presidentes de instituciones importantes del Estado venezolano, todos los cuales fueron luego echados para atrás, ¿no? Así fue. ¿Por qué? Bien, porque era muy difícil que aquella Corte Suprema de Justicia, controlada por Acción Democrática y sobre todo... Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión y de Primer Plano. Acabo de regresar de unas vacaciones que pasé con mi familia y después de los improperios y amenazas que el expresidente hoy sometido a juicio, Jaime Lusinchi, le dirigiera a nuestro compañero de trabajo, Luis Guillermo García, he tenido oportunidad de ver una serie de columnas pagadas en los cuales se difama a Radio Caracas Televisión, al Diario de Caracas y a mi persona. La autoría intelectual de esas columnas está tan clara como la de los sobres bomba y ellas todos sabemos que son pagadas por intereses muy vinculados a los dos expresidentes sometidos a juicio. En esas columnas se han gastado varios millones de bolívares por semana durante ya más de 4 años. Las amenazas e improperios del presidente Lusinchi no son nada nuevo. Varios periodistas vinculados a estos medios han tenido oportunidad de recibirlos y periodistas vinculados a otros medios también. Recuerdo los casos de José Vicente Rangel, Napoleón Bravo, Miguel Enrique Otero, Alfredo Peña, Carlos Sicilia y la paliza famosa que le dieron al senador Alfredo Tarre Murci. De manera que ya los medios de comunicación social venezolanos están acostumbrados a esto. Por otra parte, en la historia contemporánea de Venezuela, este tipo de persecución
y de difamación de los medios o contra los medios de comunicación que no hemos conocido jamás en nuestra historia, el presidente Lucinchi le entregó las reservas internacionales de Venezuela y el destino económico del país por un periodo no menor de 12 años a la banca extranjera, reconociendo deudas ilegales, pero sustanciadas y documentadamente probadas como ilegales. Yo recuerdo cuando tuve el privilegio de servir en el directorio del Banco Central de Venezuela en 1980 bajo la presidencia del doctor Carlos Rafael Silva, cómo nosotros rechazamos un proyecto de refinanciamiento que se solicitaba porque la mayoría de las deudas que se pretendía refinanciar eran ilegales. Esas mismas deudas, sin embargo, en 1986 fueron reconocidas. Dineros que no habían entrado al país. Vagabunderías y picardías de toda especie cometidas no solo por funcionarios venezolanos, sino también por funcionarios de los bancos. Sin embargo, el 26 de febrero de 1986, en un acto histórico por lo grotesco, por lo traidor, por lo lamentable que ha sido para todos los venezolanos, el gobierno presidido por Jaime Lucinchi reconoció todos esos compromisos e hipotecó al país por muchos años. En esa oportunidad, el expresidente Lucinchi dijo que lo hacía por temor, por miedo a las consecuencias de no firmar. Voy a recordar sus palabras exactas. Él dijo: diferir la firma habría significado introducir un elemento peligroso de inseguridad y desconfianza en lo interno, en nuestras relaciones con la comunidad financiera internacional y con los gobiernos de otros países con los cuales mantenemos flujos de comercio que son vitales para nuestro desenvolvimiento económico. De manera que es obvio que el consentimiento para la firma de ese contrato tan lamentable para los